Pero muchas cuestiones económicas, los mercados que tenemos que analizar hoy, Estíbaliz. Bueno, mientras se van conociendo esos detalles de quienes ocuparán esas carteras, por ejemplo, de Hacienda y de Economía, vamos a hablar de qué consecuencias podría generar este nuevo gobierno a nuestro país. Esta mañana se encuentra con nosotros Javier Marrero, que es profesor de Economía en la Universidad Europea de Canarias. Señor Marrero, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola. Buenos días, bienvenido. Gracias. Bueno, estamos a tan solo unos días de este nuevo cambio de gobierno. Igual es muy prematuro hablar de análisis, de las previsiones, pero bueno, de momento las agencias de calificación, las entidades bancarias hablan de un impacto limitado en la economía. Es decir, las previsiones de crecimiento de cara a final de año no van a variar mucho para España, ¿no? En todo caso, a mejor. Sí, yo creo que Pedro Sánchez no va a ser, de hecho él mismo lo ha dicho, no va a hacer ninguna cosa en economía más allá de ejecutar el presupuesto, ¿no? Yo creo que ahora España va en automático, estamos creciendo al 3%, 2 y pico largo, estamos creando, pues, en el último año 570.000 empleos, la última cifra de empleo fue muy buena. El objetivo de los próximos presupuestos es bajar al 2%, 2,2% de déficit, lo cual está muy bien. Y eso él yo creo que no lo va a tocar, seguramente, entre otros motivos, porque tampoco puede, ¿no? Pero no, yo creo que no va a hacer nada al respecto. De hecho, la propia decisión de Sánchez de asumir esos presupuestos ya marcó cómo iba a ser la evolución de los mercados, que son tan volubles y de hecho se mantuvieron quizás hasta el alza, no sufrieron ningún tipo de bajada. Justo al contrario, precisamente por esta aseveración, ¿no? Sí, sí. Es que, a ver, a mí esto me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y se han oído muchas opiniones en los últimos días y mucha gente pronunciándose al respecto. Claro, el Ejecutivo, claro, yo me preguntaba, ¿cómo va Pedro Sánchez a manejar toda esta historia? Pues después te pones a pensarlo un poco y dices, oye, pues el Ejecutivo lo que tienes que hacer es ejecutar lo que dice el Legislativo, ¿no? Y el Legislativo ya se ha pronunciado, oiga, aquí están sus presupuestos, es la norma más importante del año. Entonces, por eso es por lo que puede nombrar ministros todos socialistas. O sea, él no tiene que consensuar nada, porque todo está ya... La base, que son los presupuestos, ya está dado, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es ejecutar. Oye, otra cosa es que pueda sacar leyes o no pueda sacar leyes. Pero para ejecutar el presupuesto no necesita sacar leyes. Y ejecutando ese presupuesto, la senda positiva que se lleva ahora mismo seguramente se impulsará un poco más, ¿no? Y yo creo que él está pensando en eso, en que las cosas van a ser así. Bueno, pero luego es también la versión del Partido Popular, que amenaza con enmendar parte de esos presupuestos en el Senado. ¿Cómo va a repercutir esto? ¿Esto, para ustedes los economistas, es una venganza por parte del Partido Popular? ¿Cómo se lo toman ustedes? Para los economistas como colectivo no lo sé. Para mí no lo es. No es una venganza. Para mí es... hacia el PNV, ¿no? Sí, ayer estaba escuchando en la tele y todo el mundo decía... Todos los periodistas y tal pensaban que esto, bueno, que era una pequeña venganza. Venganza, la palabra yo la veo como muy... Era como decir, bueno, pues te fastidias, no puedo hacer esto y... Yo creo que no, o sea, yo me lo planteo al revés. Si cuando el Partido Popular va a hacer los presupuestos no tuviera que negociar con nadie, ¿habría metido esos 540 millones de euros al País Vasco? Probablemente no. ¿Habría metido ese dinero para los billetes de los canarios a la península? No, haría un presupuesto pensando en clave nacional, ¿no? Entonces, si yo me pongo la gorra de economista en clave nacional, digo, pues yo he metido 540 millones de euros a cambio de que tú apoyes los presupuestos. Tú has apoyado los presupuestos y con la misma me has echado. Luego, yo entiendo que debo volver a mis presupuestos originales, que no tenían estos 540 millones, que los metí por una negociación contigo. Luego, no lo veo como una venganza, lo veo como volver al plan original que tenían. Claro, igual soy muy ingenuo yo, ¿no? Lo que sí está claro es que hay un determinado escenario que sí que a lo mejor complicaría las cosas, no sé yo. A lo mejor que se planteara Pedro Sánchez, no sé si puede, modificar la reforma laboral, que es una de sus principales reivindicaciones que lleva diciendo su partido, que además quieren sus socios, o por lo menos los que lo apoyan. Yo no sé hasta qué punto se meterá en ese aspecto que sí que podría tener consecuencias económicas. Sí, sí. A ver... Hablábamos hace un rato fuera de micrófono de un caso que conocemos de una persona que acaba de terminar la carrera, que acaba de conseguir trabajo en Madrid, con carrera, dos idiomas, máster, notas brillantes, un proceso de selección complicadísimo, pasó por un montón de filtros y tal, y al final consiguió un trabajo de 750 euros mensuales para vivir en Madrid. Y pegando brincos de alegría, ¿no? Eso es, en cierto modo, lo que ha traído la reforma laboral. Cuando yo empecé a trabajar, y no me gusta nada ponerme de ejemplo, pero cuando digo yo, digo mi generación, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, yo ganaba al cambio 900 euros. Del año 88,
ganábamos 140, 150, pero todos mis amigos que empezaron a trabajar, 140, 150.000 pesetas de la época, que son en torno a los 900 euros, pero del año 88, no de los de hoy, ¿no? Que con ese dinero tú vivías perfectamente, podías pagarte un piso, comprarte un coche, podías vivir normal, ¿no? Entonces, pero eso no ha pasado solo con la reforma laboral. Yo creo que eso ha sido un proceso de los últimos 25 o 30 años que es un poquito más complejo de analizar. Así todo, hay cosas que me están llamando la atención. Por ejemplo, los sindicatos ya no quieren modificar, por lo que he leído, no sé si ha sido solamente algún representante, ¿no? Pero no quieren tanto modificar... derogar la ley, cuanto revisar el modelo económico que tenemos, ¿no? Y revisar estas cosas de las que estoy comentando. Y quizá por ahí vayan los tiros, no lo sé. Sin embargo, estamos viendo las últimas cifras del paro, las que conocemos el día de ayer, que habla que la era Rajoy acaba con un 26% menos de paro de cómo encontró las cifras cuando llegó al gobierno. En ese sentido, ¿se debe a esa reforma laboral el hecho de que nos encontremos ahora en esta cifra de paro? Pero claro, luego tenemos que compararlo con la calidad de esos puestos de trabajo como a la que te refería, señor Marrero. O sea, yo creo que de hecho ha habido un cambio de modelo. Ahí, yo el otro día estuve mirando, no me acuerdo de porcentaje, pero un porcentaje altísimo de las empresas que hay operativas hoy en día tienen menos de 3 años, ¿no? Estamos hablando de cerca del 40%, un montón. Se ha creado toda una economía nueva como consecuencia de toda la economía que se destruyó. Claro, cuando se destruye, ¿no? Si a ti te coge un camión y te quedas hecho polvo en el hospital, lo que quieres es que el corazón siga latiendo y que poco a poco te empieces a recuperar. Lo que no vas a hacer es compararte con cuando estabas haciendo footing antes de que te cogiera el camión como estabas, ¿no? Porque es que no tiene sentido. Y a la economía española le pasó un camión por encima, ¿no? Entonces, claro, un montón de índices decayeron. Pero en el proceso se ha generado una nueva economía que todavía está creciendo. Entonces, pedirle a esa economía la robustez de los salarios de la economía anterior ya, yo no sé si es buena idea, porque igual lo que hace es matar el árbol cuando está empezando a crecer, que es lo que yo creo que está pasando. Yo creo que ahí, y de eso estuvimos hablando también la última vez, no sé si te acuerdas, el debate de la creación de riqueza es complejo y no se está atacando. Es decir, se habla de un montón de cosas, pongo esta ley, quito esta ley, subo este impuesto, no lo subo, reparto, no reparto, pero de la creación de riqueza se habla poco, porque es como coger agua con las manos, no se te escapa, es una discusión complicada que no le gusta a nadie. Yo creo que ese debe ser el debate de la sociedad ahora mismo. Y hay otro de los debates que es de los más populares que tiene que ver con las pensiones. Hay unos grupos de pensionistas que en el País Vasco, pese al cambio de gobierno, volvieron a salir en el día de ayer. No paran de reivindicar pues que las pensiones se adecúen al nivel de vida, se lo piden también los socios de gobierno, pero también desde Europa advierten de que ya lo que movió el Ejecutivo de Rajoy era un problema para los objetivos de Europa. ¿Qué pasa con las pensiones? Porque quizás es uno de los más complicados que tiene Pedro Sánchez delante, y mire que tiene varios, ¿eh? Y yo creo que no solo Pedro Sánchez, yo creo que en general toda la sociedad. Porque, mira, por lo menos a mí lo que me gusta hacer es siempre mirar a los que lo hacen bien. Es decir, a los que tienen pensiones dignas que les permiten vivir tranquilamente. Cuando tú comparas las pensiones españolas con las holandesas, con las finlandesas o con las danesas o con las suecas, la mayor diferencia no está en la tasa de reposición de la pensión pública. Las pensiones públicas en esos países son prácticamente asistenciales, son incluso más bajas que las nuestras. Por ley, lo que hacen es obligar a todo el mundo, a todas las empresas que contratan, a crear un plan de pensiones para el trabajador desde el minuto 1. Y esa es la gran pensión que se lleva toda esta gente. Entonces yo creo que el modelo de las pensiones sí debería ser revisado también. Entonces, sí, efectivamente, son 4.200 millones de euros que ha pedido Podemos para pensiones, que tendrían un impacto en... ¿Es asumible eso, lo que pide Podemos? ¿Es asumible? Yo creo que no. Mira, el año que viene tendremos un déficit en pensiones de aproximadamente 18.000 millones de euros, aunque se prevé en el año 2018 recaudar 142.000 millones y gastarnos 144, 145. Después de las pensiones salen también fondos para pagar fomento de empleo, promoción no sé qué, protección familiar, no sé. Entonces al final se te genera un agujero de 18.000 millones de euros. Si le metes 4.500 millones más, claro, lo que pasa es que Podemos dice, oye, compénsalo con impuestos por otro lado. Vale, pero ya estuvimos hablando de eso también el otro día. Sí, 4.500 millones a la banca gana 15.000, toda la banca junta. ¿A quién se lo pedimos? A las grandes distribuidoras, a las eléctricas, la tasa Google la volvemos a meter.
En fin, ahí hay todo un debate, ¿no? Yo creo que el debate es la pensión pública sostenible y empezar a estudiar otra fórmula. Bueno, pues veremos qué pasa en el estudio también de otra fórmula. Javier Marrero, que es economista, gracias una vez más por compartir estos momentos aquí en Buenos Días Canarias. Gracias. Buenos días. Gracias. Gracias. Muy buenos